Me llamo Marta Campos. Tenía 43 años cuando me llamaron nadie frente a todos sus palabras, afiladas como fragmentos de cristal, cortando el aire cálido del salón comunitario. Era una tarde de domingo, de esas en que el sol derrama un resplandor dorado por las ventanas, pero esa luz nunca parece alcanzarte, no a mí. Estaba de pie junto a una mesa plegable, organizando vasos de papel para el almuerzo de la iglesia, mis manos firmes, a pesar del peso de sus voces. Marta, siempre perdiendo el tiempo con esos vasos, como si importaran, dijo una mujer joven, su risa un aguijón que se clavó profundo. No es nadie, en verdad, solo está ahí, ocupando espacio. No me inmuté, he aprendido a no hacerlo, pero mi pecho se contrajo un dolor conocido, como un hematoma que presionas para recordar que aún sientes. Mis ojos se fijaron en los vasos, apilándolos en filas precisas, rojos, blancos, azules, colores, que evocan una bandera que he llevado en el alma más tiempo del que ellos podrían imaginar. Mis dedos rozaron el borde de un vaso, y por un instante me transporté a otro lugar arena, crujiendo bajo mis botas el peso de un rifle en mi hombro, el murmullo urgente de una radio en mi oído bajo y apremiante. Parpadeé y el recuerdo se deshizo como polvo en el viento. Volví al salón, al bullicio de las charlas, al tintineo de los cubiertos. Volví a ser Marta la solterona, la sombra que todos esquivan. No veían las cicatrices bajo mi blusa, las que arden cuando el cielo se nubla. No sabían de las noches en que despertaba con el corazón en la garganta, mis manos buscando fantasmas en la oscuridad. No lo sabían porque nunca lo conté. Hay secretos que pesan más que el desprecio que te anclan al suelo como un juramento. Antes de adentrarme en mi historia, imagina otra escena, una que resuena con el eco de ser subestimado, de llevar una fuerza oculta bajo la piel. Un estacionamiento polvoriento, bajo un sol implacable. Un hombre blanco, furioso, estalla por un espacio para estacionar su voz, un trueno que retumba en el asfalto. Ve a una anciana negra frágil, apoyada en un bastón sola, aparentemente vulnerable. La empuja convencido de que no se defenderá. Lo que no sabe es que ella es cinta negra en karate, forjada en disciplina, poder y precisión. Lo advierte su voz serena, pero firme como una roca. Él se ríe, burlón, seguro de su dominio. Segundos después, está en el suelo desarmado, aturdido, humillado por un movimiento perfecto que lo deja sin aliento. El video se viraliza un relámpago en las redes, pero la verdadera batalla apenas comienza. Las amenazas llegan como sombras, y ella no retrocede. Está lista para pelear con la misma calma que usó para derribarlo. Esa escena, ese instante de justicia inesperada, es el latido de mi propia vida. No soy esa anciana, pero sé lo que es ser invisible, ser menospreciada, cargar un poder que nadie sospecha. Crecí en San Isidro, un pueblo donde el desierto abraza el cielo, y todos creen conocer tu vida, o al menos fingen hacerlo. Mis padres eran maestros bondadosos, pero distantes su cariño, un susurro como un libro abierto que nadie hojea. Fui su única hija, siempre demasiado seria, decían siempre mirando hacia el horizonte, como si algo me estuviera llamando. Tal vez así era. A los 18 me fui, no a la universidad como ellos soñaban, sino a un lugar que no puedo nombrar ni siquiera ahora. Les dije que estudiaba en el extranjero, una mentira suave que les di para protegerlos. Me creyeron porque era más fácil que indagar, porque las preguntas duelen más que las respuestas ausentes. Cuando volví años después con hilos de plata en el pelo y arrugas que no deberían estar allí,
Ellos ya no estaban, descansaban en el cementerio detrás de la iglesia, sus nombres grabados en piedra. No lloré frente a sus tumbas. No había llorado en años. No desde el desierto, donde las lágrimas se secan antes de caer. El almuerzo en el salón continuó. Las voces se entrelazaban como hilos de un tapiz. Las risas flotaban como humo que pica los ojos. Me quedé junto a la mesa sirviendo limonada con una calma que he perfeccionado con los años, ofreciendo sonrisas que rara vez eran correspondidas. La señora Delgado, esposa del pastor, me tocó el brazo al pasar un gesto mecánico. Marta, eres un tesoro por ayudar, dijo, pero sus ojos ya buscaban a alguien más relevante, alguien que no fuera yo. Asentí mis labios una línea tensa, mi rostro una máscara que he usado tanto que ya no sé dónde termina ella y empiezo yo. Siempre he sido experta en pasar desapercibida. Es un arte forjado en lugares donde ser vista era un boleto al peligro, donde un paso en falso podía ser el último. Pero ese día, algo en mí se agitó una chispa de rebeldía frágil, como la llama de una vela en el viento. No era nadie, era Marta Campos, y cargaba un pasado tan denso que podría haber silenciado ese salón con un solo susurro. El momento que más dolió llegó con Teresa, la hija del alcalde de apenas 25 años, con uñas pintadas de coral, que brillaban como pequeñas señales de advertencia. Estaba con sus amigas, sus vestidos relucientes, como plumas de aves exóticas, sus risas más crueles que sus palabras. ¿Marta todavía está aquí?, dijo lanzándome una mirada de reojo como si yo fuera un mueble viejo que alguien olvidó tirar. No se cansa de ser nada. Rieron un coro de desprecio que resonó en mis oídos. Sentí el pinchazo, la herida vieja, la que nunca sana, la que se abre cada vez que alguien decide que no vales nada. Quise hablar, dejar que la verdad se derramara como un río desbordado que arrasara con sus risas y sus juicios. Pero no lo hice. Entrelacé mis manos los nudillos pálidos como hueso y seguí sirviendo limonada. Mi silencio era mi escudo, pero empezaba a agrietarse a dejar pasar pequeños fragmentos de mí que había guardado por demasiado tiempo. Me fui antes de que sirvieran los postres, deslizándome fuera como una sombra que nadie nota. El aire afuera era cálido, el cielo teñido de un morado profundo como una magulladura. Caminé a casa, mis zapatos rozando la grava cada paso, un eco de la vida que elegí o que me eligió a mí. Mi casa era humilde, una construcción de adobe, con un porche que crujía bajo el peso de los años y un jardín que nunca tuve tiempo de cuidar. Adentro, cerré la puerta con llave, me apoyé contra ella y solté un suspiro que no sabía que guardaba. El espejo del pasillo atrapó mi imagen, ojos marrones, agotados, pero vivos, un rostro que parecía mayor de lo que debería, marcado por líneas que contaban historias que nunca compartiría. Toqué la cicatriz en mi clavícula escondida bajo mi blusa, un recordatorio áspero de una noche que sobreviví cuando otros no. Un roce de bala, un instante en que el mundo se detuvo y luego siguió girando. Cerré los ojos y el pasado irrumpió sin permiso, la voz del general áspera por la gratitud diciendo: «Tú me sacaste vivo, Campos. No lo olvidaré. Aquí en San Isidro nadie lo sabía. A nadie le importaba. Era la mujer que vivía sola, que aparecía en cada almuerzo parroquial, que sonreía sin decir palabra. Era nadie, pero era más de lo que podían concebir. Cargaba esa verdad como una piedra en mi bolsillo, pesada, pero mía, un ancla que me mantenía en pie cuando todo lo demás amenazaba con derrumbarme. Esa noche me acosté mientras el ventilador del techo chirriaba un sonido que era casi un consuelo en su constancia.
Me juré seguir llevando esa verdad, no por ellos, sino por mí, por la niña que fui con sueños más grandes que este pueblo, por la mujer que me convertí, la que cruzó el infierno y salió entera, aunque no ilesa. Antes de seguir, déjame un comentario y dime desde dónde en el mundo me estás escuchando. ¿Estás en una ciudad bulliciosa o en un rincón tranquilo como San Isidro? Y no olvides suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Quédate conmigo porque no siempre fui nadie y estoy lista para contarte por qué. No siempre fui esta mujer de manos calladas, apilando vasos en un salón donde las palabras me reducían a nada. Hubo un tiempo en que mi vida era movimiento, órdenes susurradas en la oscuridad, el latido acelerado de un corazón que sabía que cada segundo podía ser el último. Cierro los ojos ahora en mi casa silenciosa de San Isidro, y los recuerdos me arrastran como una corriente. No quiero ir allí, no quiero revivir esos días, pero ellos vienen a mí implacables, como si supieran que mi historia no está completa sin ellos. Así que déjenme llevarlos atrás a cuando Marta Campos no era una sombra, sino un nombre que resonaba en lugares que nunca verán la luz de este pueblo. Tenía 18 años cuando me fui. No fue una decisión impulsiva, aunque mis padres lo creyeran. Ellos pensaron que me había ido a estudiar a construir un futuro que pudieran entender. Les escribí cartas desde Europa hablando de bibliotecas y clases que nunca existieron. Pero la verdad era otra. Fui reclutada no por casualidad, sino porque alguien vio algo en mí que yo misma no entendía entonces, una calma que no se quiebra, una voluntad que no cede. Me llevaron a un lugar que no tiene nombre en los mapas, un complejo de edificios grises rodeados de alambre y silencio. Allí, el mundo que conocía se deshizo. Me dieron un uniforme, un número, un propósito. Me convertí en alguien que no podía contarles a mis padres, alguien que aprendió a moverse en las sombras. El entrenamiento fue brutal. No hablo solo de los músculos que ardían después de horas corriendo bajo un sol que no perdonaba o de las manos ampolladas por el retroceso de un arma. Hablo del tipo de brutalidad que te despoja de lo que eres, que te obliga a mirarte en un espejo y no reconocer a la persona que te devuelve la mirada. Nos despertaban antes del amanecer, el aire frío cortando como cuchillos. ¡Muévete, Campos!, gritaban los instructores, sus voces como latigazos. Aprendí a desarmar un rifle con los ojos vendados, a leer mapas bajo la lluvia, a soportar interrogatorios simulados que duraban días. Dormía poco, comía menos, pero no me quebré, no podía. Había otros conmigo, hombres y mujeres, todos jóvenes, todos asustados, aunque fingiéramos no estarlo. Algunos no lo lograron. Los vi irse con los hombros caídos, los ojos vacíos. Yo me quedé, no porque fuera más fuerte, sino porque algo en mí se negaba a rendirse. Las misiones vinieron después. No puedo contarles los detalles, no porque no quiera, sino porque las palabras no alcanzan. Imaginen un desierto tan vasto que te hace sentir como un grano de arena, un cielo negro sin estrellas, el silencio roto, solo por el crujido de tus propios pasos. Imaginen una noche en que el aire huele a pólvora y sangre, y tu única certeza es el peso del arma en tus manos. Yo era buena, demasiado buena, decían. Me convertí en la persona a la que enviaban cuando las cosas se ponían imposibles. Campos, tú puedes entrar y salir sin que te vean, me dijo una vez un oficial, su voz baja, casi reverente. Y lo hice, una y otra vez. Entré en lugares donde la muerte esperaba y salí con información, con vidas, con secretos que nunca debí saber. Pero cada misión dejaba una marca.
No solo las cicatrices físicas como la de mi clavícula, un recuerdo de una bala que pasó demasiado cerca. Eran las otras marcas las que no se ven, las noches en que despertaba gritando aunque nadie me escuchara, los nombres de los que no volvieron grabados en mi memoria como epitafios, y la soledad la más pesada de todas. No podía hablar de lo que hacía no con mis padres, no con los pocos amigos que dejé atrás. Vivía en un mundo donde la verdad era un lujo que no podía permitirme. Enviaba cartas a casa, llenas de mentiras cuidadosamente tejidas. Estoy bien estudiando mucho. Escribía mientras mis manos aún olían a pólvora. Mis padres respondían con orgullo, contándome de sus días tranquilos en San Isidro de la iglesia del mercado. Sus cartas eran un ancla, pero también un recordatorio de lo lejos que me había ido. Hubo un momento, una misión que cambió todo. No les contaré dónde ni cuándo, pero sí lo que sentí. Era una noche sin luna, el aire tan denso que apenas podías respirar. Estábamos en un convoy moviéndonos rápido, demasiado rápido. El general estaba con nosotros, un hombre de mirada dura pero voz calma, alguien que confiaba en mí más de lo que yo confiaba en mí misma. Cuando las cosas se torcieron, una emboscada, gritos, el estallido de disparos, fui yo quien lo sacó. Corrí con él a cuestas, su sangre manchando mi uniforme, mi corazón golpeando contra mis costillas. Sigue. Campos jadeó y seguí. No sé cómo lo hicimos, pero llegamos a un punto seguro. Él sobrevivió, otros no. Cuando me miró después con los ojos brillando por algo que no era solo gratitud, dijo: Tú me salvaste, Campos. No lo olvidaré. Ese momento se quedó conmigo un peso más para llevar, pero también un recordatorio de quién era. Los años pasaron y las misiones se volvieron más borrosas, pero no menos pesadas. Volví a San Isidro cuando ya no pude seguir, no porque quisiera, sino porque algo en mí se había agotado. Mis padres ya no estaban, el pueblo había cambiado, pero no tanto. Me instalé en mi casa de adobe, con su porche hundido y su jardín olvidado. Intenté ser parte de este lugar de sus domingos, en la iglesia de sus almuerzos comunitarios, pero no encajaba. No era la Marta que ellos esperaban la que se había ido a estudiar y vuelto como una extraña. Me miraban con lástima, con desdén, con indiferencia. Pobre Marta, decían, nunca se casó, nunca hizo nada. Y yo dejaba que lo creyeran. Era más fácil que explicar lo que no podía. A veces, en la quietud de mi casa, sacaba una caja que guardaba bajo la cama. Dentro había cosas que no le mostraba a nadie, una medalla, un parche con un símbolo, que no reconocerían una foto borrosa de un grupo de personas en uniforme yo, entre ellos, joven con los ojos llenos de algo que ya no tengo. Miraba esas cosas y recordaba quién fui, no para vanagloriarme, sino para no olvidarme, porque aquí en San Isidro era fácil olvidar. Era fácil convertirme en la mujer que servía limonada, que sonreía y callaba, que dejaba que las palabras de otros me definieran. Pero no era nadie, era Marta Campos, y aunque ellos no lo supieran, yo sí. Cada noche antes de dormir, tocaba la cicatriz en mi clavícula, un ritual que me anclaba. Cerraba los ojos y dejaba que los recuerdos vinieran, no para ahogarme, sino para recordarme que seguía viva, que había sobrevivido, que había hecho cosas que cambiaron el curso de vidas, aunque nadie en este pueblo lo sospechara. Y mientras el ventilador del techo chirriaba, me prometía seguir adelante un día más, una hora más, cargando mi verdad, como una bandera que nadie veía. Vivo en un pueblo donde las palabras tienen peso, donde una mirada puede cortar más hondo que un cuchillo. En San Isidro
Ser invisible es fácil si no encajas en sus moldes, si no tienes un marido, hijos o una vida que puedan entender. A mis 43 años, me he convertido en un eco, alguien que está, pero no importa. Cada día es un ejercicio de paciencia, de morderme la lengua, de dejar que las burlas y los susurros se deslicen por mi piel como agua. Pero no siempre resbala. A veces se acumulan, se pegan, y el peso amenaza con hundirme. Sin embargo, sigo aquí sirviendo limonada en los almuerzos, arreglando flores para la iglesia, sonriendo cuando alguien me mira lo suficiente como para notarme. Y aunque ellos no lo sepan, cada gesto mío es una prueba de que no me han roto. Esta mañana, mientras caminaba al mercado, sentí los ojos de la gente. No eran miradas de curiosidad, no eran de respeto. Eran las miradas que te reducen, que te convierten en un rumor. Ahí va, Marta la solterona. Oí murmurar a una mujer en la panadería, su voz baja pero clara, como si no le importara que la escuchara. No me volví. Seguí caminando mi bolsa de tela, balanceándose contra mi cadera el sol quemándome la nuca. Pero sus palabras se quedaron conmigo como una astilla bajo la piel. Solterona. Carga. Nadie. Las he oído todas en diferentes voces, en diferentes días. Las mujeres jóvenes como Teresa, la hija del alcalde, son las peores. Sus risas son afiladas, sus ojos brillan con esa crueldad despreocupada de quien nunca ha tenido que cargar un peso real. ¿Qué hace Marta todo el día?, dijo Teresa una vez en una reunión en la plaza, su voz alta, para que todos la oyeran. ¿Tejer? Hablar sola. Sus amigas rieron, y yo fingí no escuchar, ajustando mi chal mirando al suelo. Pero lo sentí el pinchazo, la herida que nunca cierra. No es solo Teresa, es el tendero que apenas me saluda, aunque compro en su tienda cada semana. Es la señora Delgado que me agradece con una sonrisa que no llega a sus ojos. Es el grupo de niños que corren por mi calle y se ríen cuando paso como si fuera una rareza, una reliquia de un tiempo que no entienden. En este pueblo, ser soltera a mi edad es una especie de pecado, algo que te marca como defectuosa. Pobre Marta, dicen como si mi vida fuera una tragedia que ellos deben compadecer. No saben que cada día que paso aquí, cada día que elijo quedarme, es un acto de fuerza. No saben que he enfrentado cosas que harían temblar sus mundos pequeños. Aún así, no estoy hecha de piedra. Hay días en que sus palabras me alcanzan, se cuelan por las grietas de mi armadura. Esta mañana, mientras compraba tomates en el mercado, una mujer mayor, alguien que conocí de niña, me detuvo. Marta, dijo su voz dulce, pero cargada de lástima. Nunca pensaste en irte. Este pueblo no es para ti. Sus palabras no eran crueles, pero dolieron más que las risas de Teresa, porque implicaban que no pertenezco, que mi presencia aquí es un error. Quise decirle que este pueblo es todo lo que me queda que volví, porque necesitaba un lugar donde mis recuerdos no me persiguieran a cada paso. Pero solo sonreí, dije algo sobre el clima y seguí mi camino. Mi silencio es mi refugio, pero también mi prisión. Hay momentos en que me permito ser amable, aunque no lo merezcan. La semana pasada ayudé a la señora Delgado a llevar sillas para la misa del domingo. Mis brazos, aún fuertes bajo mi blusa gastada, cargaron más de lo que ella esperaba. «Eres más fuerte de lo que pareces, Marta», dijo sorprendida, y por un segundo sentí una chispa de orgullo. Pero luego añadió: «Deberías venir más a las reuniones de mujeres, te haría bien», como si mi vida necesitara ser reparada. No respondí, solo asentí, y seguí apilando sillas, mi mente vagando a un tiempo en que mi fuerza era más que un comentario pasajero, en que era la diferencia entre la vida y la muerte.
A veces me sorprendo buscando bondad en este pueblo, pequeños gestos que me recuerden que no todos me ven como una sombra. La niña de los Ramírez Sofía, de apenas 7 años, me trajo una flor el otro día, una margarita arrancada del patio de su casa. Para ti, señorita Marta, dijo su voz tímida, pero sincera. La tomé mis dedos temblando un poco y le sonreí de verdad, no con la máscara que suelo llevar. Guardé la flor en un vaso con agua en mi cocina, y cada vez que la miro, siento una punzada de algo que no puedo nombrar. Esperanza, tal vez, o gratitud. Pero incluso esos momentos son raros, y la margarita se marchitó ayer sus pétalos, cayendo como pequeños recordatorios de que nada dura. Mi casa es mi santuario, aunque sea humilde. Cada noche cuando el pueblo se aquieta, me siento en mi sillón, el que cruje con cada movimiento, y dejo que el silencio me envuelva. A veces miro por la ventana al cielo que se extiende sobre el desierto, y pienso en las noches que pasé bajo cielos sin estrellas, esperando una señal, un disparo, un final. Aquí el silencio es diferente, pero no menos pesado. Saco la caja de debajo de mi cama, la que guarda los fragmentos de mi otra vida. La medalla, el parche, la foto borrosa. Los toco no para recordar el orgullo, sino para no olvidar quién fui. Porque aquí en San Isidro es fácil olvidarse. Es fácil convertirse en la mujer que sirve limonada, que arregla flores, que soporta las risas y los susurros. Es fácil convertirse en nadie. Pero no lo soy. Lo sé, aunque ellos no lo vean. Lo sé cuando toco la cicatriz en mi clavícula, cuando cierro los ojos y oigo la voz del general áspera y llena de gratitud. Tú me sacaste, Pivo Campos. Lo sé cuando camino por las calles de este pueblo, con la cabeza en alto, aunque me duela el corazón. Lo sé cuando me miro en el espejo y veo a la mujer que cruzó el fuego y salió entera, aunque no ilesa. Y aunque sus palabras duelan, aunque sus miradas me reduzcan, sigo adelante, porque cada día que paso aquí, cada día que elijo no rendirme, es una victoria que ellos nunca entenderán. Ayer, mientras doblaba ropa en mi patio, Teresa pasó con sus amigas, sus risas flotando como siempre. Marta, ¿no te cansas de estar sola? Gritó no con malicia, sino con esa arrogancia de quien cree que lo tiene todo. No respondí. Solo seguí doblando mis manos firmes, mi rostro impasible. Pero dentro de mí, algo se movió, una chispa que no se apaga. No estoy sola, pensé. Llevo conmigo a la niña que soñaba con el horizonte, a la mujer que corrió bajo balas, a la Marta, que salvó vidas y cargó secretos. Y esa Marta, la que ellos no ven, es más fuerte que sus palabras, más grande que su desprecio. Pronto algo cambiará. Lo siento en el aire como el olor de la lluvia antes de que caiga. Hay un evento en el pueblo, una ceremonia formal, algo grande que traerá a extraños de fuera. No quiero ir, pero sé que lo haré. Porque incluso en mi silencio, incluso en mi invisibilidad, hay una parte de mí que sigue buscando algo. No redención, no gloria, sino quizás un momento en que el mundo me vea como soy. Y cuando ese momento llegue, no seré nadie. Seré Marta Campos y mi verdad será suficiente. El aire en San Isidro se siente más pesado esta semana, como si el desierto estuviera conteniendo el aliento. El pueblo está alborotado, hablando de la ceremonia que se avecina a un evento que no encaja con la rutina de este lugar. Es un homenaje. Dicen algo grande con autoridades de fuera, militares, quizás hasta un general. Las calles están más limpias de lo habitual, las banderas ondean en la plaza, y la gente murmura con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Yo, en cambio,
Solo quiero quedarme en casa, cerrar las cortinas, dejar que el mundo gire sin mí. Pero no puedo. Algo me dice que debo estar allí, aunque cada fibra de mi cuerpo se resista. He aprendido a escuchar esa voz interior, la que me mantuvo viva en noches donde el silencio era un enemigo. Así que iré, aunque sé que no será fácil. La invitación llegó hace unos días, un sobre sencillo con mi nombre escrito a mano. Marta Campos, invitada de honor, decía. Me quedé mirándolo, el papel temblando ligeramente en mis manos. Invitada de honor. Las palabras parecían un chiste cruel. Aquí donde me llaman nadie, donde mis días se miden en vasos de limonada y sonrisas forzadas. ¿Quién podría considerarme honorable? Pensé en tirarlo, en fingir que nunca lo recibí, pero algo me detuvo. Tal vez fue la caligrafía precisa militar, como las órdenes que solía recibir en otra vida. O tal vez fue el eco de una promesa que me hice hace años no huir nunca más. Así que guardé el sobre en un cajón junto a la caja de mis recuerdos y traté de no pensar en ello. Pero el pensamiento seguía allí como una piedra en mi zapato. El día antes de la ceremonia, el pueblo estaba irreconocible. La plaza principal, normalmente polvorienta y tranquila, estaba llena de actividad. Hombres colgaban banderines, mujeres barrían las aceras y los niños correteaban emocionados por algo que no entendían del todo. Fui al mercado por la mañana, mi bolsa de tela al hombro, intentando pasar desapercibida, pero las miradas me seguían no diferentes a las de siempre, pero más insistentes. ¿Vas a la ceremonia, Marta? Preguntó la señora Delgado, su voz cargada de esa falsa dulzura que usa cuando quiere algo. No sé si tendré tiempo, mentí ajustando mi chal. Ella frunció el ceño, como si mi ausencia fuera una ofensa personal. Es importante, ¿sabes? Para el pueblo. No respondí. No le dije que mi presencia en esa ceremonia no era para el pueblo, ni para ella, ni para nadie que me mirara con lástima. Era para mí. Esa tarde, mientras planchaba mi único vestido decente, uno azul oscuro sencillo que no usaba desde el funeral de mi madre, oí risas fuera de mi casa. Era Teresa, por supuesto, con sus amigas paseando como si el mundo les perteneciera. Marta, vas a ponerte elegante para la ceremonia, gritó su voz burlona, cortando el aire. Me quedé quieta, la plancha en la mano, el vapor subiendo como un suspiro. Tal vez te encuentres un marido allí, añadió, y las risas de sus amigas se alzaron como un coro. No respondí. No abrí la puerta. Solo seguí planchando cada pasada de la plancha, un acto de control, un recordatorio de que sus palabras no podían tocarme, pero lo hacían. Cada burla era una aguja pequeña pero precisa, pinchando la herida que nunca sana. Cerré los ojos y me vi en otro lugar años atrás, corriendo bajo un cielo sin estrellas, mi respiración constante, mi mente afilada. Sigue Campos, me dije entonces, y lo repetí ahora en voz baja como un mantra. La noche antes de la ceremonia apenas dormí. Me senté en mi sillón, el que cruje con cada movimiento, y miré la caja bajo mi cama. No la saqué esta vez. No necesitaba ver la medalla, el parche, la foto borrosa. Los llevaba dentro de mí grabados en mi piel, en mis huesos. En cambio, toqué la cicatriz en mi clavícula, un hábito que me ancla cuando el mundo se siente demasiado grande. Recordé la noche en que la gané el caos, el general herido, mi voz calma diciéndole que todo estaría bien, mientras lo arrastraba a un lugar seguro. Recordé su mirada, después no de lástima, sino de respeto. Tú me salvaste, Campos, dijo. Y aunque han pasado años, esas palabras son un faro en la oscuridad. El día de la ceremonia, amaneció claro, el cielo tan azul que dolía mirarlo.
Me vestí con cuidado el vestido azul, cayendo sobre mi cuerpo como una armadura discreta. Me miré en el espejo del pasillo y por un momento no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No era la Marta de San Isidro, la que sirve limonada y soporta susurros. Era alguien más, alguien que había olvidado por demasiado tiempo. Me recogí el pelo, dejando la cicatriz oculta bajo el cuello del vestido, y tomé una respiración profunda. «Sigue Campos», murmuré, y salí de casa. La plaza estaba abarrotada cuando llegué. Hombres con trajes que no usaban desde bodas, mujeres con sombreros que parecían sacados de otra época. Había un escenario al frente con una bandera ondeando y sillas alineadas para los invitados importantes. Me quedé al fondo, cerca de un árbol, que ofrecía algo de sombra, mi bolso apretado contra mi pecho. La gente me miraba, algunos con curiosidad, otros con desdén. Teresa estaba allí, con un vestido rojo, que gritaba por atención, riendo con sus amigas. «Mira a Marta», oí que decía su voz baja pero clara. «¿Qué hace aquí? Esto no es para ella». Sentí el impulso de dar media vuelta, de volver a mi casa, a mi silencio. Pero me quedé. No por ellos, sino por mí. El ambiente cambió cuando llegaron los vehículos oficiales. Camionetas negras con vidrios oscuros, escoltadas por hombres de uniforme. El murmullo de la multitud se apagó, reemplazado por un silencio expectante. Vi a los oficiales bajar sus rostros serios, sus movimientos precisos. Reconocí algo en ellos, no sus caras, sino su forma de estar, la manera en que observaban todo sin parecerlo. Eran de mi mundo o del mundo que dejé atrás. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve mi rostro impasible, mis manos quietas. La señora Delgado se acercó, su sonrisa tensa. «Marta, deberías sentarte más adelante», dijo, como si mi presencia al fondo fuera una vergüenza. «Estoy bien aquí», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Ella se fue, pero sus palabras se quedaron, otro recordatorio de que no pertenezco. El sol subía, el calor apretaba, y la ceremonia comenzó con discursos que apenas escuché. Hablaban de honor, de sacrificio, de un país agradecido. Palabras grandes, palabras que una vez tuvieron sentido para mí, pero que ahora sonaban lejanas, como un eco de otra vida. Me concentré en el árbol, en la textura de su corteza bajo mis dedos, en el ritmo de mi respiración. Pero entonces algo cambió. Un silencio más profundo cayó sobre la plaza, como si el aire mismo se hubiera detenido. Levanté la vista y vi a un hombre en uniforme alto, con el pecho cubierto de medallas, caminando hacia el escenario. Su rostro era familiar, no por el tiempo que había pasado, sino por la forma en que sus ojos buscaban algo, alguien en la multitud. Mi aliento se atoró en mi garganta. No podía ser, no aquí, no ahora. Pero su mirada me encontró. Y supe en ese instante que el pasado había venido a buscarme. El silencio en la plaza era tan denso que podía sentirlo en la piel, como una corriente fría que se cuela por las rendijas. Todos los ojos estaban fijos en el hombre del escenario, el general con su uniforme impecable, las medallas brillando bajo el sol como pequeños faros. Pero él no miraba a la multitud. No miraba al alcalde ni a los dignatarios sentados en las sillas del frente. Sus ojos duros y precisos cortaron a través de la gente hasta detenerse en mí. Me quedé helada, mis manos apretando el bolso contra mi pecho, mi respiración atrapada en algún lugar entre el pasado y el presente. «Sigue Campos», me dije, pero mi cuerpo no se movía. No podía. Él bajó del escenario, sus botas resonando contra el suelo, y la plaza contuvo el aliento. Cada paso suyo era un tambor en mi pecho, cada movimiento un eco de noches que creí haber enterrado.
La multitud se abrió como el mar, susurros creciendo como olas. ¿A dónde va? ¿Quién es Vía Teresa, su vestido rojo como una llama con la boca entreabierta, sus amigas inmóviles a su lado? La señora Delgado frunció el ceño confundida, buscando una explicación que no tenía. Yo quería desaparecer, fundirme con el árbol a mi espalda, pero no había escape. No esta vez. El general se detuvo frente a mí, su figura alta, bloqueando el sol, su sombra cayendo sobre mí como un peso. Señora Campos, dijo su voz grave, firme, pero con un matiz que solo yo podía reconocer: respeto. Hemos estado buscándola. Mi corazón dio un vuelco. Las palabras resonaron en mi cabeza, pero no las procesé de inmediato. La plaza estaba en silencio, un silencio que gritaba más que cualquier multitud. Miré al general, sus ojos grises, los mismos que me habían mirado en aquella noche sin luna, cuando la sangre manchaba mi uniforme y el mundo parecía desmoronarse. No era solo un oficial, era él, el hombre que cargué, el hombre que salvé, y ahora estaba aquí en San Isidro, rompiendo mi invisibilidad con una sola frase. No es necesario, murmuré, mi voz apenas un susurro, mi instinto diciéndome que debía minimizar esto, que debía protegerme. Pero él negó con la cabeza, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, asomando en su rostro. Es más que necesario, Marta. Es justo. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era como si el suelo bajo mis pies se hubiera movido, como si el aire mismo hubiera cambiado de sabor. La multitud comenzó a murmurar un zumbido bajo que crecía como un enjambre. Sentí las miradas, cientos de ellas, clavándose en mí. Teresa, con sus uñas de coral, tenía los ojos abiertos de par en par, como si no pudiera comprender lo que veía. La señora Delgado se llevó una mano al pecho, su sonrisa congelada. Hasta el alcalde, siempre tan seguro, parecía perdido, mirando al general como si esperara una explicación. Pero el general no miraba a nadie más, solo a mí, y en sus ojos vi algo que no había visto en años: reconocimiento. «Por favor, acompáñeme», dijo extendiendo una mano hacia el escenario. Quise negarme, quise correr a mi casa, encerrarme con mis recuerdos y mi silencio, pero algo en su voz, en su postura, me recordó quién fui. No la Marta que sirve limonada, no la solterona de San Isidro, sino la Marta que corría bajo balas, que cargaba vidas en sus hombros, que no se rendía. Asentí apenas un movimiento y di un paso adelante. La multitud se apartó, aún más sus susurros, ahora un rugido sordo. Sentí el peso de sus ojos, pero también sentí algo nuevo, una chispa de orgullo pequeña pero viva, creciendo en mi pecho. Caminé tras él, mis pasos firmes, aunque mi corazón temblaba. El escenario parecía a kilómetros de distancia, cada paso una eternidad. Recordé otras caminatas en la oscuridad con el desierto a mi alrededor, el miedo como un compañero constante. Esto no era tan diferente. Subí al escenario, el general a mi lado, y me giré para enfrentar a la multitud. La plaza estaba llena, rostros familiares y desconocidos, todos mirándome como si me vieran por primera vez. Teresa estaba pálida, sus amigas mudas. La señora Delgado se retorcía las manos, su confusión casi palpable, y yo por primera vez en años no bajé la mirada. El general se aclaró la garganta, su voz resonando a través del micrófono, clara y autoritaria. Hoy estamos aquí para honrar a aquellos que han servido con valentía, con sacrificio, con un compromiso que pocos pueden entender. Comenzó. Habló de deber de lealtad, de un país que no olvida. Pero yo apenas escuchaba. Mi mente estaba en otro lugar, en noches de arena y sangre, en órdenes susurradas, en promesas hechas bajo un cielo sin estrellas. Y entonces
Dijo mi nombre. Marta Campos pronunció, y la plaza se quedó en silencio otra vez. Una mujer que arriesgó todo, que salvó vidas, que llevó el peso de secretos que nunca pidió cargar. Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve mi rostro impasible. Quise interrumpirlo, decirle que no necesitaba esto, que mi vida aquí en San Isidro era suficiente. Pero él continuó, su voz firme, cada palabra, un martillo golpeando las mentiras que este pueblo había tejido sobre mí. Ella no busca gloria, dijo mirándome directamente, pero la gloria la encuentra porque el honor no se esconde, no importa cuánto intentes ocultarlo. La multitud estaba inmóvil, sus rostros una mezcla de asombro, incredulidad y algo más, vergüenza. Vi a Teresa bajar la mirada, sus uñas de coral apretadas contra su vestido. Vi a la señora Delgado cubrirse la boca, como si quisiera tragarse sus propias palabras. El general dio un paso atrás y otro oficial más joven se acercó con una caja de madera en las manos. La abrió y allí estaba una medalla brillando bajo el sol, un símbolo de algo que nunca busqué, pero que siempre llevé. Por su valentía, dijo el general, su voz más suave, ahora casi personal. Tomó la medalla y la sostuvo frente a mí. Marta Campos, en nombre de un país agradecido, acepté esto. Mis manos temblaron cuando la tomé, no por el peso del metal, sino por el peso de lo que significaba. Miré la medalla y por un instante vi a la niña que soñaba con el horizonte, a la mujer que corrió bajo el fuego, a la Marta que nunca se rindió. La plaza estalló en aplausos, pero no era para mí, no realmente. Era para la idea de mí, para la historia que acababan de escuchar. Pero no me importó. Por primera vez en años, sentí que mi verdad era suficiente, que no necesitaba explicarla ni justificarla. Miré al general, y él asintió, una inclinación pequeña, pero cargada de significado. Gracias, Campos, dijo bajo, solo para mí, y en ese momento supe que no estaba sola. No lo había estado nunca. El aplauso resonaba en la plaza, un rugido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Pero para mí era solo ruido, un eco lejano, que no podía tocar el torbellino dentro de mi pecho. Sostuve la medalla en mis manos, su peso frío y sólido, un ancla que me mantenía en el escenario, mientras la multitud me miraba como si fuera una extraña. No era la Marta que conocían, la que servía limonada y doblaba sillas en silencio. Era Marta Campos, y el general acababa de pronunciar mi nombre completo, mi rango, mi verdad, capitana Marta Campos, conocida en el campo como Sombra, por su habilidad para moverse sin ser vista, para salvar lo que parecía perdido. Cada palabra suya era un martillo rompiendo la máscara que había usado durante años. Y aunque quise bajar la mirada, quise correr, me quedé allí erguida, mi respiración lenta, mi corazón golpeando como un tambor. «Capitana», repitió el general, su voz clara a través del micrófono, pero sus ojos fijos en mí, como si estuviéramos solos en esa plaza llena. No solo salvó mi vida, sino la de muchos otros. En la oscuridad, en el caos, ella fue la luz que nos trajo de vuelta. La multitud estaba muda ahora, el aplauso desvaneciéndose en un silencio pesado, cargado de asombro y algo más, incredulidad. Vi a Teresa, su vestido rojo, ahora una mancha apagada, sus ojos abiertos, de par en par, sus manos inmóviles. La señora Delgado se aferraba al brazo de su esposo, su rostro pálido, como si acabara de ver un fantasma. Y el alcalde, siempre tan compuesto, parecía perdido, su boca entreabierta, buscando palabras que no encontraba. Quise hablar, decir algo, cualquier cosa para suavizar el momento, para devolverlo a la normalidad. «No es necesario», murmuré, mi voz apenas audible, mis manos apretando la medalla
hasta que los bordes se clavaron en mis palmas. Pero el general negó con la cabeza, su expresión firme pero amable. Es más que necesario, capitana. Es hora de que el mundo sepa quién eres. Y entonces dijo, mi codename, otra vez sombra, y algo en mí se rompió. No de dolor, no de tristeza, sino de alivio, porque por primera vez en años alguien me veía no como la solterona de San Isidro, sino como la mujer que había sido, que aún era. La plaza seguía en silencio, pero los rostros contaban historias diferentes. Algunos, como los niños que corrían por mi calle, miraban con curiosidad como si acabaran de descubrir un secreto. Otros, como las amigas de Teresa, parecían incómodos, sus risas olvidadas, sus uñas pintadas apretadas contra sus vestidos. Y luego estaba Teresa, su rostro una mezcla de confusión y algo que parecía arrepentimiento. No me miró a los ojos, no podía. Bajó la cabeza y por un instante sentí una punzada de lástima por ella. No porque quisiera su compasión, sino porque supe en ese momento que nunca entendería el peso de lo que yo había llevado. El general dio un paso atrás y otro oficial más joven se acercó al micrófono. Habló de mi servicio de misiones, que no podía nombrar, de sacrificios que no podía detallar. Pero hubo un momento que destacó uno que me llevó de vuelta a esa noche en el desierto, la noche que marcó mi vida. Capitana Campos, dijo el oficial, arriesgó su vida para salvar a un equipo atrapado bajo fuego enemigo. Llevó al general a un lugar seguro corriendo a través de un campo de batalla, con balas silbando a su alrededor. Pero no se detuvo allí. Volvió una y otra vez por los demás, por los que no podían correr, por los que no podían luchar. Mi mente se llenó de imágenes: arena en mis botas, el peso del general en mis hombros, los gritos de los heridos, el olor a pólvora. Recordé a Javier, un chico joven, con ojos asustados, su mano apretando la mía mientras lo arrastraba a la seguridad. No lo logramos todos. Algunos se quedaron atrás, sus nombres grabados en mi memoria como cicatrices. Cerré los ojos por un segundo, solo un segundo, y estaba allí otra vez. La noche sin luna, el aire denso, el sonido de mi propia respiración mezclándose con los disparos. Sigue Campos, me dije entonces, y lo hice. Corrí hasta que mis pulmones ardían, hasta que mis piernas temblaban, hasta que todos los que podía salvar estaban a salvo. Y cuando el general me miró después con sangre en su uniforme y gratitud en sus ojos, supe que había valido la pena. Pero también supe que nunca sería la misma. Esa noche me dejó algo más que una cicatriz en la clavícula. Me dejó un peso que no podía compartir, un silencio que me siguió hasta San Isidro. Cuando abrí los ojos, el oficial seguía hablando, pero sus palabras se desvanecían. La plaza estaba congelada, los rostros de la multitud, como estatuas atrapados entre la incredulidad y la vergüenza. Vi a la señora Delgado susurrarle algo al pastor, su mano cubriendo su boca. Vi al tendero del mercado, el que apenas me saluda, inclinarse hacia su esposa, sus cejas fruncidas. Y vi a Sofía, la niña de los Ramírez, con su vestido azul, mirándome con una sonrisa tímida, como si supiera algo que los demás no. Supe entonces que no todos me habían olvidado, no todos me habían reducido a nada. El general dio un paso adelante otra vez, y la multitud se tensó. Capitana Campos no buscó este reconocimiento, dijo su voz resonando con una autoridad que silenciaba cualquier susurro. Ella eligió el silencio, la humildad, una vida apartada. Pero hoy no permitiremos que ese silencio continúe. Levantó una mano, y los oficiales detrás de él se pusieron firmes, un movimiento tan familiar que hizo que mi espalda se enderezara por instinto. Por su valentía, por su sacrificio, por su lealtad, hoy
Honramos a Marta Campos. Y entonces alzaron sus manos en un saludo, un gesto que no había visto en años, pero que aún sentía como parte de mí. La plaza estalló en aplausos otra vez, pero esta vez era diferente. No era el aplauso vacío de antes el que celebraba una idea. Era algo más real, más pesado. Sentí las lágrimas picar en mis ojos, pero no las dejé caer. No aquí, no ahora. En cambio, levanté la barbilla sosteniendo la medalla contra mi pecho y dejé que el momento me envolviera. Por primera vez en años no era nadie. Era Marta Campos, capitana Sombra, la mujer que había salvado vidas y cargado secretos. Y aunque la plaza aplaudía, aunque el general me miraba con orgullo, supe que este momento no era para ellos, era para mí. Miré a la multitud una vez más y mis ojos encontraron a Teresa. Ella levantó la mirada solo por un segundo y vi algo nuevo en su rostro, no arrepentimiento, no exactamente, sino una chispa de respeto. No dije nada, no necesitaba hacerlo. Mi silencio, el mismo silencio que habían usado para definirme ahora, hablaba más alto que cualquier palabra. El aplauso se desvaneció lentamente, como el eco de una tormenta que se aleja. La plaza seguía llena, pero el aire había cambiado, como si el peso de la verdad hubiera asentado el polvo. Yo seguía en el escenario, la medalla en mis manos fría, contra mis palmas, un recordatorio de que esto no era un sueño. El general estaba a mi lado, su presencia sólida, pero sus ojos ya no buscaban los míos. Miraba a la multitud su rostro serio, como si retara a alguien a romper el silencio que había caído sobre San Isidro. Nadie lo hizo, nadie se atrevía, pero yo sentía sus miradas, cientos de ellas perforándome, intentando descifrar a la mujer que acababan de descubrir. No era la Marta que conocían, la que doblaba sillas y servía limonada. Era alguien más, alguien que no podían comprender del todo, y eso los incomodaba. Bajé la vista a la medalla, sus bordes brillando bajo el sol de la tarde. No era solo metal. Era un fragmento de mi pasado, un pedazo de las noches sin luna, de los nombres que aún susurraba en mis sueños. Quise guardarla, volver a mi casa, cerrar la puerta y dejar este momento atrás. Pero el general dio un paso adelante, su mano señalando hacia mí. Capitana Campos, dijo su voz resonando en la plaza, si me permite, hay más que decir. Mi corazón se apretó. No quería más palabras, no quería más ojos sobre mí. Pero asentí, porque sabía que este momento no era solo mío. Era de todos los que no volvieron, de los que cargué en mi memoria, de la niña que soñaba con el horizonte. Otro oficial se acercó, un hombre joven, con el rostro tenso, sosteniendo un pergamino. Lo desenrolló con cuidado, como si las palabras dentro fueran frágiles. Por su servicio excepcional, comenzó por su valentía bajo fuego, por su sacrificio, en nombre de la seguridad de otros, se le otorga a Marta Campos el reconocimiento oficial de este país. La multitud murmuró un sonido bajo como el viento antes de la lluvia. El oficial me miró y por un instante vi algo en sus ojos, no solo respeto, sino gratitud. Gracias, capitana, dijo, y su voz era más suave ahora, casi personal. Me entregó el pergamino y mis manos temblaron al tomarlo, no por el peso, sino por lo que significaba. Era un reconocimiento que nunca busqué, pero que ahora, frente a esta plaza, sentía como un bálsamo sobre heridas que no sabía que aún sangraban. La multitud comenzó a aplaudir otra vez, pero no todos. Vi a Teresa inmóvil, sus manos apretadas contra su vestido rojo, sus ojos fijos en el suelo. Sus amigas estaban igual, sus risas olvidadas, sus rostros pálidos. La señora Delgado se acercó al borde del escenario, su sonrisa nerviosa, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras.
Marta dijo al fin, su voz temblorosa. Nunca imaginé... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Supe lo que quería decir nunca. Imaginó que yo fuera más que la mujer que arreglaba flores, que soportaba sus susurros con una sonrisa. No respondí. Solo la miré, mi rostro impasible, pero mi silencio decía todo lo que necesitaba. Entonces alguien más se acercó. Era el tendero del mercado, el que apenas me saluda cuando compro en su tienda. Subió al escenario, sus pasos torpes, su sombrero en las manos. Señorita Marta, dijo su voz baja, casi avergonzada. Yo, lo siento, no sabía. Sus palabras eran torpes pero sinceras, y por un momento sentí una punzada de algo que no esperaba con pasión, no por mí, sino por él, por todos ellos que habían vivido en un mundo tan pequeño que no podían ver más allá de sus propios prejuicios. No importa, dije, mi voz tranquila, pero firme. No lo sabían. Él asintió, sus ojos esquivando los míos, y bajó del escenario, su figura encorvada, bajo el peso de su propia vergüenza. Otros siguieron. La esposa del alcalde con un abrazo rígido y un «Gracias, Marta», que sonaba más a obligación que a gratitud. Un hombre mayor que recordaba de mi infancia me tomó la mano y dijo: «Tu padre estaría orgulloso». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, y por un segundo sentí las lágrimas picar en mis ojos, pero no las dejé caer, no aquí. En cambio, apreté su mano y murmuré un gracias, mi voz apenas un susurro. La multitud seguía mirando a algunos, aplaudiendo otros, susurrando, pero yo ya no los veía como antes. No eran jueces, no eran enemigos. Eran solo personas atrapadas en sus propias vidas, incapaces de ver la mía hasta ahora. El general dio un paso adelante otra vez, levantando una mano para silenciar la plaza. Capitana Campos dijo: «Este país le debe más de lo que las palabras pueden expresar. Pero hoy queremos darle algo más que palabras». Hizo un gesto, y los oficiales detrás de él se alinearon sus manos, alzándose en un saludo militar lento, deliberado, lleno de reverencia. Mi espalda se enderezó por instinto, mi mano derecha subiendo a mi frente, en respuesta, un movimiento que no había hecho en años, pero que aún vivía en mis músculos. La plaza estaba en silencio otra vez, y por un momento sentí el peso de cada mirada, cada respiración, cada corazón latiendo en ese espacio. Pero no era un peso que me aplastaba, era uno que me elevaba. Cuando el saludo terminó, el general se acercó a mí, su voz baja, solo para mí. «Nunca olvidé Campos», dijo, «y nunca lo haré». Asentí, incapaz de hablar, mi garganta cerrada por algo que no era tristeza sino orgullo. No el orgullo vacío de la vanidad, sino el orgullo de saber que había hecho algo que importaba, que había cambiado vidas, aunque fuera en la sombra. Él dio un paso atrás, y el oficial joven me entregó un pin pequeño discreto con un símbolo que solo unos pocos reconocerían. Lo tomé en mis dedos rozando el metal, y lo guardé en mi bolso junto a la medalla, junto al pergamino. No necesitaba llevarlos puestos para saber lo que significaban. La ceremonia continuó, pero yo ya no estaba del todo allí. Mi mente vagaba no al desierto, no a las noches de pólvora, sino a mi casa, a mi sillón que cruje a la caja bajo mi cama. Pensé en Sofía, la niña de los Ramírez, y en la margarita que me dio. Pensé en mi padre, en mi madre, en las cartas que les escribí llenas de mentiras para protegerlos. Y pensé en mí, en la Marta, que había sido en la Marta que aún era. La plaza aplaudió una vez más, pero yo apenas lo oí. Estaba en paz, no porque ellos me vieran ahora, sino porque yo me veía a mí misma. Cuando el general me invitó a bajar del escenario,
Lo hice con pasos firmes, mi cabeza en alto. La multitud se abrió y caminé entre ellos no como una sombra, sino como una mujer que había encontrado su lugar. Teresa me miró al pasar sus ojos buscando los míos. No dijo nada, pero su silencio era suficiente. La señora Delgado intentó acercarse, pero me limité a sentir mi sonrisa pequeña pero genuina. No necesitaba sus disculpas. No necesitaba nada de ellos. Todo lo que necesitaba lo llevaba dentro de mí. El sol ya se había hundido detrás del horizonte cuando la ceremonia terminó dejando el cielo de San Isidro teñido de un morado profundo, como si el desierto mismo estuviera respirando aliviado. Caminé de vuelta a casa la medalla y el pergamino guardados en mi bolso, el pin discretamente sujeto al forro, un secreto que solo yo conocía. La plaza se vaciaba lentamente, las voces de la multitud desvaneciéndose en murmullos, pero aún sentía sus ojos en mi espalda, susurros que ya no eran de desprecio, sino de algo nuevo. Curiosidad, quizás respeto, aunque mezclado con desconcierto. No me volví. No necesitaba ver sus rostros para saber que algo había cambiado, no solo para ellos, sino para mí. Mis pasos eran firmes, el crujir de la grava bajo mis pies, un ritmo constante como un latido que me recordaba que seguía aquí viva entera. Mi casa me recibió en silencio como siempre. El porche crujió bajo mi peso, la puerta se abrió con un leve gemido y el olor familiar del adobe y la madera vieja me envolvió. Cerré la puerta detrás de mí, apoyándome contra ella, por un momento, dejando que el silencio del mundo exterior se desvaneciera. Encendí la lámpara del pasillo, su luz suave iluminando el espejo, donde tantas veces me había mirado buscando a la mujer que fui. Esta vez no necesité buscar. La vi claramente Marta Campos, capitana Sombra. No la solterona, no la nadie. Solo yo con mis cicatrices, mis recuerdos, mi verdad. Me senté en mi sillón, el que cruje con cada movimiento, y saqué la caja de debajo de mi cama. La abrí con cuidado como si temiera que su contenido pudiera desvanecerse. Allí estaba en la medalla antigua el parche con un símbolo que pocos reconocerían, la foto borrosa de un equipo que ya no existía. Coloqué la nueva medalla junto a la vieja, el pergamino doblado con cuidado, el pin, descansando en un rincón de la caja. No los necesitaba para recordar quién era, pero eran un recordatorio de que el mundo, al menos por un día, lo había visto también. Cerré la caja y la guardé, pero esta vez no la empujé tan lejos bajo la cama. Tal vez algún día la dejaría a la vista. Tal vez. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo no volvió a ser el mismo, no del todo. La señora Delgado me saludó en el mercado, con una sonrisa que parecía genuina, aunque aún torpe. Marta, deberías venir a la reunión de mujeres esta semana, dijo. Y por primera vez no sentí lástima en su voz. Asentí no porque planeé ir, sino porque ya no necesitaba protegerme de ella. El tendero me dio una manzana extra con mi compra murmurando un «Gracias, señorita Marta», que sonaba como una disculpa. Hasta Teresa, con su vestido menos brillante y su voz más baja, me detuvo en la calle. «No sabía», dijo, sus ojos esquivando los míos. «Lo siento», no dije nada. Solo asentí, mi silencio más fuerte que cualquier palabra. No necesitaba sus disculpas. Nunca las busqué. Sofía, la niña de los Ramírez, vino a mi casa unos días después con otra margarita en la mano. «Eres una heroína, señorita Marta», dijo, sus ojos brillando con una admiración que me hizo doler el pecho. Le sonreí, tomé la flor y la puse en el mismo vaso donde la anterior se había marchitado. «No soy una heroína, Sofía», dije, mi voz suave. «Solo hice lo que tenía que hacer». Ella frunció el ceño como si no me creyera,
y por un momento vi en ella a la niña que yo fui mirando al horizonte, soñando con algo más grande. Le acaricié el pelo y le dije que volviera pronto. Cuando se fue, me quedé mirando la margarita, sus pétalos blancos, como pequeños faros en la penumbra de mi cocina. Mi vida no cambió, no realmente. Sigo caminando al mercado, sigo arreglando flores para la iglesia, sigo siendo la mujer que vive sola, en la casa de adobe con el porche hundido. Pero algo en mí es diferente. No es el reconocimiento, no es la medalla, no es el saludo militar que aún siento en mis huesos. Es la forma en que me miro ahora en el espejo, en el silencio de mi casa. Es la forma en que camino por las calles de San Isidro, con la cabeza un poco más alta, no porque ellos me vean, sino porque yo me veo. Siempre supe quién era, pero ahora lo siento en cada paso, en cada respiración. A veces, cuando el ventilador del techo chirría en la noche, pienso en el general en su voz áspera diciendo, «No lo olvidaré». Pienso en Javier, el chico de ojos asustados que no sobrevivió, pero cuya mano apreté hasta el final. Pienso en la niña que fui, en la mujer que me convertí, en las cicatrices que llevo visibles e invisibles. Y pienso en ustedes, los que están escuchando esto, los que están al otro lado de esta historia. Quiero decirles algo que he aprendido en el desierto, en la plaza, en el silencio de mi casa. No le debes tu pasado a nadie. Vive en tu columna, en tus huesos, en la forma en que sigues adelante cuando el mundo intenta detenerte. No necesitas que te vean para saber quién eres. Esta mañana, antes de sentarme a contarles esto, doblé una bandera que guardaba en un cajón, una pequeña gastada por el tiempo, pero mía. La doblé con cuidado como me enseñaron hace años, cada pliegue, un acto de reverencia. La guardé junto a la caja, no porque quisiera esconderla, sino porque su lugar está allí con los recuerdos que me sostienen. Luego salí al porche, el cielo claro sobre el desierto, y respiré hondo. El aire era cálido como siempre, pero hoy se sentía diferente, más ligero, como si después de tanto tiempo hubiera soltado algo que no sabía que cargaba. Me giré hacia la puerta, mis pasos firmes, mi cabeza en alto. No soy nadie, pensé y sonreí. Soy Marta Campos, y eso es suficiente.